Bienvenidos a la Acrópolis de Atenas, una colina rocosa que se eleva con arrogancia en el corazón de la Grecia moderna. Un recordatorio constante de la gloria y el dolor de la existencia humana. Históricamente este sitio ha sido el epicentro de la filosofía, el arte y la política, representando la cúspide de la civilización griega antigua. Imagínate, en su apogeo, Atenas era un hervidero de actividad donde Sócrates cuestionaba cada certeza y donde la democracia echaba sus primeros pasitos vacilantes entre el escepticismo y la esperanza. La Acrópolis es más que un conjunto de ruinas, es un símbolo de la persistencia de la memoria. A lo largo de siglos ha sido saqueada, profanada, reconstruida, sirviendo como una metáfora de la tenacidad humana. La vista del Partenón, con sus columnas desgastadas pero firmes, nos habla de una belleza que desafía el paso del tiempo. Una belleza que, a pesar de las cicatrices, se mantiene erguida, desafiante ante la erosión tanto del viento como de la civilización. La Acrópolis evoca un profundo sentimiento de nostalgia, no por un pasado vivido, sino por un pasado idealizado. Es como mirar a través de un espejo hacia un mundo donde los ideales de belleza, honor y conocimiento se entrelazaban en la vida cotidiana. Nos confronta con lo que hemos perdido en nuestra marcha hacia el progreso. La conexión con esos ideales elevados y la creencia en algo más grande que nosotros mismos. Pasear por sus senderos es como caminar junto a los fantasmas de aquellos que hace milenios contemplaron los mismos paisajes buscando respuestas a las mismas preguntas fundamentales sobre la vida, la moralidad, el universo. La Acrópolis, en su silenciosa majestuosidad, nos recuerda nuestra propia finitud y la búsqueda eterna de significado en medio del caos de la existencia. Estas piedras son una especie de diario, un registro tangible de la audacia y las desventuras humanas a través del tiempo. Dijo George Santayana que aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Esta es una frase que resuena en los pasillos de la historia como el eco de un grito en una noche silenciosa. Nos invita, con un tono de urgencia casi desesperado, a abrir los libros polvorientos de la historia no por mera curiosidad, sino para sobrevivir. Sin embargo, la humanidad en su arrogante carrusel de progreso tiende a mirar hacia atrás solo para burlarse de los errores pasados, creyéndose inmune a ellos, solo para caer en la misma trampa con un disfraz distinto. Consideremos entonces esta insistencia en aprender del pasado no como una lección de historia, pero sí como el reconocimiento de un patrón cíclico en la naturaleza humana. Es fascinante y a la vez patético cómo, a pesar de los avances tecnológicos y científicos, los seres humanos seguimos tropezando con las mismas piedras. Guerras por ideologías, discriminación, desigualdad. ¿Acaso no es el apogeo de la ironía que con todo el conocimiento acumulado sigamos repitiendo los mismos errores? Quizás el problema radica en la naturaleza misma de nuestro aprendizaje. Estudiamos el pasado como quien observa una película de terror con una mezcla de fascinación y alivio de que eso ya pasó, ya es cosa del pasado. ¿Pero realmente pasó o simplemente se transformó en nuevas formas de conflicto, nuevas formas de opresión, nuevas formas de error? La verdadera tragedia no es olvidar el pasado, es creer ingenuamente que somos fundamentalmente diferentes de aquellos que vinieron antes de nosotros. La advertencia de no repetir la historia se convierte en una llamada a la humildad. Necesitamos reconocer nuestras propias limitaciones, nuestras susceptibilidades a las mismas falacias y a los mismos errores. La historia que cuentan estas piedras no es solo un registro de eventos, es un espejo que refleja nuestras propias debilidades y potencialidades. Ignorarlo no solo es imprudente, es un acto de arrogancia suprema. Es un secreto a voces que vivimos una época de decadencia que tiene su espejo en la Grecia clásica. La sociedad ateniense, que vivió entre estas piedras, en el apogeo de su esplendor durante el siglo V a.C., fue una cuna de avances extraordinarios en arte, filosofía y política. Sin embargo, como cualquier gran civilización, cayó en excesos que con el tiempo contribuyeron a su decadencia.
Atenas, con su experimento democrático, no fue inmune a líderes carismáticos que a través de la retórica persuasiva, y muchas veces vacía, manipulaban la opinión pública para obtener poder. ¿Les suena que sí? Este fenómeno llevó a decisiones impulsivas y desastrosas como la catastrófica expedición siciliana durante la Guerra del Peloponeso. La lección aquí es clara: la importancia de un debate público informado y la necesidad de líderes que antepongan el bien común al beneficio personal. La expansión y el estilo de vida atenienses dependían significativamente de recursos importados, como el grano de las colonias, y esta dependencia, junto con la negligencia hacia la gestión de sus propios recursos, como la madera para su flota, puede verse como un paralelo temprano a los desafíos a los que se enfrenta Europa actualmente. La globalización de la que tanto dependemos no nos va a hacer un daño irreparable. En el cenit de su poder y de su esplendor, la sociedad ateniense era un mosaico vibrante de avances culturales, políticos y filosóficos. Sin embargo, llegó un momento en que se abandonó a la complacencia y al exceso. La dedicación al ocio estéril y a los placeres hedónicos, al Netflix de la época, se convirtió para muchos en un fin en sí mismo, erosionando las virtudes cívicas que habían cimentado su ascenso. Esta inclinación hacia el hedonismo y el ocio despendolado fue una importante faceta en su compleja trama de decadencia. El ocio, en la época dorada del imperio, era tiempo dedicado a la reflexión, al debate en el ágora y a la apreciación de las artes y el teatro. Sin embargo, el equilibrio comenzó a inclinarse hacia una búsqueda desenfrenada de placer personal, de satisfacción inmediata, eclipsando el compromiso con el bienestar colectivo y la responsabilidad cívica. Banquetes lujosos, competiciones deportivas extravagantes, festividades que rozaban el derroche, se convirtieron en manifestaciones comunes de este apetito por el exceso. Este abandono por la indulgencia creaba todavía mayores divisiones sociales. Mientras que una élite podía permitirse vivir en un estado perpetuo de búsqueda de placer viajando en falcón de aquí para allá, la mayoría de los atenienses se enfrentaban las duras realidades de la vida diaria, creando un descontento que destrozaba el tejido social. ¿Te suena? El abandono a los excesos hedónicos contribuyó a un debilitamiento de los valores que habían sostenido la grandeza ateniense. La valentía, el sacrificio personal, la dedicación al bien común, el compromiso con la democracia se vieron minados por el individualismo y la búsqueda del placer. Este cambio en los valores no solo afectó a la vida política y social, sino que también tuvo gran impacto en el ámbito militar, donde la disciplina y el compromiso colectivo eran esenciales. ¿De verdad no ves el paralelismo? Aquí, sobre estas piedras, se experimentó por primera vez la polarización. La Atenas clásica experimentó periodos de intensa discordia interna, incluyendo tensiones entre clases sociales y entre demócratas y oligarcas. Tensiones que fueron propiciadas desde las más altas esferas del poder. Estas divisiones internas debilitaron a Atenas, haciendo más difícil responder de forma unificada a las amenazas externas. Por su parte, la compleja red de alianzas en el mundo griego también jugó un papel crucial en el declive ateniense. Atenas se encontró en muchos momentos aislada y enfrentada a coaliciones de otras polis lideradas o instigadas por sus rivales, especialmente Esparta. Los políticos que en la actualidad se someten a alianzas débiles actúan del mismo modo que los líderes atenienses cuando se desplomó su imperio. En el momento de su desplome, la sociedad ateniense que habitaba estas piedras se veía inmersa en excesos. Y esos excesos provocaron una generación de jóvenes indolentes porque de todos es sabido que los tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Polarización, despilfarro, políticos populistas y codiciosos, pérdida de valores, corrupción, juventud perezosa, mala gestión pública, todos ingredientes para una catástrofe, todos ingredientes de un caos que fue capaz de dinamitar uno de los imperios más prósperos del mundo, todos ingredientes que saboreamos hoy. Quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Eso nos gritan estas piedras.
La caída de Atenas nos enseña sobre la fragilidad de las grandes potencias y cómo la combinación de ambición desmedida, descuido de la cohesión interna, dependencia de la fuerza militar, vulnerabilidad a desastres y errores en la estrategia pueden converger para precipitar su caída. La historia ateniense, con todas sus glorias y tragedias, sigue siendo un espejo en el que podemos contemplar nuestras propias sociedades, esperando aprender de sus errores para no repetirlos más.